Al estar en la presencia de la divinidad del Señor, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón se llena de gozo. Aleluya. Bueno, hace 2 semanas empezamos el tema de la depresión y la semana pasada le dimos continuidad. Hoy vamos a darle un remate más al clavo, un remache más, un golpe más. Pero hoy vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar a salir del desánimo, que llega a invadir nuestra vida y llega a hacer estragos en nosotros con enfermedades físicas y aún enfermedades mentales. Recuerdo el testimonio de una hermana en Cristo que hace ya años nos decía ella que un varón, un ministro de Dios que había caminado y caminado y caminado con total firmeza en el Señor, de pronto vino a él una experiencia de depresión. El proverbio en Eclesiastés dice que con la opresión, el sabio enloquece. Y nosotros no debemos dar lugar a las opresiones, no debemos dar lugar a los ataques del enemigo. Dios nos ha dado un escudo de fe para contrarrestar los dardos de fuego del maligno. Hemos visto entonces ya diferentes aspectos que tienen que ver con el ánimo, con lo que corresponde a nuestro ánimo, la actitud de nuestra alma. Y entonces hemos visto que tenemos 4 enemigos a vencer: el diablo y sus demonios, el mundo y sus corrientes, la carne y sus concupiscencias, y el 2 caras. El cuarto enemigo es 2 caras, es lo que podemos llamar el hombre natural y la carne. Y bueno, hemos visto que el diablo perpetra entre los diferentes ataques al cristiano, perpetra 4 diferentes ataques que tienen que ver con las 4 fronteras de la gloria del Señor. Y el primer ataque es orgullo, soberbia, vanagloria, fama. Una fama que no está originada en nosotros, pero que nosotros queremos tomar. Cuando nosotros queremos tomar la fama que es para Cristo, la gloria que es para Cristo, entonces estamos usurpando un punto que no corresponde a nosotros. No podemos decir nosotros sanamos a, yo sané a. ¿Por qué? Porque realmente el que sana es Cristo, el que sana es Dios. Entonces eso tiene que ver con la gloria del nombre del Señor. Luego tenemos el segundo ataque, en razón de las 4 expresiones o fronteras de la gloria de Dios. El segundo ataque tiene que ver con dinero. Hay quienes se venden por dinero y hay gente que en el ministerio puede estar codiciando e incluso abusando de los beneficios económicos que puede ministrar un hermano, una hermana, la iglesia en sí misma. Alguien dijo que las ovejas son para esquilarlas, pero los principios que Dios nos enseña en cuanto a ministerio oveja es que las ovejas son para ser edificadas y ser transformadas en soldados del ejército del Señor, no para ser esquiladas. Y hay una palabra muy fuerte en Ezequiel, cuando Dios exhorta a los pastores que se han agenciado las ovejas, que se las han comido incluso, dice. Y bueno, es algo que tenemos que estudiar en otra ocasión. Luego tenemos un tercer ataque que tiene que ver con la infidelidad. El primer ataque tiene que ver con una forma de que nosotros dejemos de contemplar la gloria del nombre del Señor. El segundo ataque tiene que ver con abstraer nuestra visión de lo que son las promesas de Dios en su palabra. Hay ministros de Dios que cambian de cachucha. Imagínense un evangelista que de pronto ve
300, 500 almas reunidas, dice, bueno, pues ya no soy evangelista, se quita la cachucha de evangelista y se pone la cachucha de pastor. Ahora soy pastor. Y cuando ya están para morir, dicen, bueno, ¿por qué voy a dejar la iglesia a una persona que no es ni de mi familia? Hay que se quede mi hijo o mi hija a pastorear. Y eso es un grave error. Ese error lo quiso cometer Samuel cuando ya era viejo allá en el pueblo de Israel, pero los hijos de Samuel no caminaban. Ese error también se dio con los hijos de Eli, el sumo sacerdote. Ofni y Finés no eran fieles al Señor. Debemos tener cuidado con ello. Entonces, la obra no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Y entonces, el punto 2, que tiene que ver con dinero, hay quienes decimos que aquí ya hay ofrendas y diezmos, pues no voy a dejar estas ofrendas y diezmos a una persona que ni siquiera ha trabajado en ello. Bueno, la obra es de Dios y Dios va a poner y va a quitar ancianos, pastores. La obra es del Señor. El tercer ataque, que tiene que ver con la infidelidad, nos habla de la gloria de Dios en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Cuando perdemos de vista que Cristo habita dentro de nosotros, nuestro corazón quiere caer en infidelidad, algunos caen en infidelidad. Pero el cuarto ataque, que es el que estamos viendo nosotros ahora, es el desánimo, el desaliento, la depresión. Este ataque se perpetra para que nosotros dejemos de ver que el Señor está a un lado nuestro siempre, permanentemente. Hemos visto diferentes definiciones del desánimo, diferentes definiciones de lo que es el deseo o el buen ánimo, y hoy vamos a ver algunas semillas. Hemos visto ya la semana pasada, de memoria les voy a decir algunas de las semillas que vimos la semana pasada que nos ayudan a contrarrestar el desánimo. Número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer un efecto gloriosísimo en nosotros, y vamos a ver ahí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Cuando dice habite, habla de que nuestro corazón esté completamente lleno de la palabra de Dios, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando a vuestros corazones al Señor. Y Hebreos 4:12 va a decirnos un impacto glorioso de la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Qué es lo que hace esta espada de dos filos? Esta palabra logos. Aquí la palabra logos, es decir, la palabra escrita, la palabra que contiene desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, 66 libros en un solo libro. ¿Qué es lo que va a contener? Va a contener un filo de bisturí, un filo de cirujano, y el cirujano es Dios. ¿Y qué es lo que hace el cirujano? Dice, va a separar el alma del espíritu primero, y las coyunturas y tuétanos, eso es parte del cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va a penetrar directamente a las áreas de nuestra alma que están siendo mortificadas por la depresión, por el desaliento, por el desánimo. Va a llegar, y esa palabra como una espada, como un bisturí quirúrgico con un filo completo, y va a cortar aquella depresión, aquel desánimo. Bueno, les he contado el testimonio que yo tuve en cuanto a mi vida personal en un accidente en el que fui yo solamente un testigo de aquel accidente, pero Dios puso en mi corazón que leyera la palabra, y al leer la palabra fui cerrando puertas. Yo no estaba oprimido todavía, y gracias a Dios no fui oprimido en esa ocasión. Cuando yo vine a Cristo, aquella noche, 25 de agosto de 1987, cuando yo vine a Cristo, yo venía oprimido, y la oración me liberó. Pero esa ocasión en que vi ese accidente, yo ya estaba caminando en Cristo, ya tenía meses caminando en el Señor, y cuando sucede aquel accidente, el testimonio del Señor es que leyera Romanos, y Romanos cerró puertas para que yo no tuviera lugar a las opresiones. Y entonces aquí el efecto de la palabra en Hebreos 4:12 es un efecto cortante, un efecto que separa, pero además en lo que corresponde a
nuestro cuerpo físico llega hasta el tuétano, y en el tuétano está el origen de la sangre. En el meollo o el tuétano de los huesos se genera la sangre. Es ahí la fuente donde se está produciendo sangre para nuestro cuerpo, porque la sangre se tiene que renovar. Entonces, lo que hace la palabra al tocar el meollo es traer sangre limpia, sangre sana. Y esa sangre limpia, esa sangre sanitizada por la palabra viva del Señor, va a fluir a través del cuerpo y va a traer fuera todo tipo de enfermedad que quiera afectar nuestra vida. Esa misma palabra de Dios, la misma palabra escrita, el mismo logos de Dios, va a llegar al alma y va a quitar y va a cortar todo aquello que nos quiere hacer daño en cuanto a opresiones, en cuanto a desánimo. Es muy importante leer la palabra de Dios. El hermano Ricardo Vivas tiene separados en la Biblia, marcados en la Biblia, todos los textos que hablan de sanidad divina. Y entonces, cuando él tiene necesidad para sí o para otras personas dar una palabra de sanidad divina, se va a todos esos textos y los va revisando, y ahí hay palabra viva. Bueno, si tú puedes hacer eso, hazlo, porque va a traer sanidad para tu alma y para tu cuerpo. Perdón. Pero no hay como leer la palabra de Dios en abundancia, que habite la palabra en abundancia en tu vida. La palabra en abundancia en tu vida es una vacuna contra cualquier tipo de enfermedad. Y Dios va a respaldar su palabra trayendo sanidad a tu cuerpo. Ahí en Lucas 4, gloria sea al Señor, en el verso, Lucas capítulo 4, en el verso 4, escrito está: no con pan solo vivirá el hombre, sino con toda palabra rema que sale de la boca de Dios. Entonces, logos, que es la palabra escrita, debemos leerla continuamente. Y cuando Dios te da una de esas palabras escritas como algo para ti, se convierte en una rema para ti, y esa rema va a traer bendición a tu vida. La palabra de Dios va a ayudar a que nuestra vida salga del desánimo, salga de la desesperación. En segundo lugar, y en el orden del beneficio, diríamos, el Salmo 40. El Salmo 40 nos habla de saber esperar. En la versión antigua, Salmo 40, versos 1 y 2, dice al músico principal, Salmo de David, dice: resignadamente esperé a Jehová. El texto en la versión 60 dice pacientemente. La espera paciente es importantísima. Un ejemplo práctico que pueden entender las hermanas, sobre todo ellas, yo creo que los varones también, pero la mujer mucho más. Una mujer, una hermana en Cristo, las mujeres pues quedan embarazadas. Una mujer queda embarazada y después de que queda embarazada no va a decir al día siguiente: Señor, pues ya quiero que nazca el bebé, porque ella sabe perfectamente que debe esperar el tiempo racionalmente científico, esto es un promedio de 9 meses, a fin de que el bebé pueda nacer. No es que ya queda embarazada y al día siguiente nace el bebé, no. El bebé queda gestado ahí y empieza a desenvolverse, es como una semilla. Pasados cerca de 9 meses, el bebé nace. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en todo este tiempo? Paciencia, una expectativa adecuada y correcta, una expectativa sana, una expectativa paciente. La paciencia puede estar sujeta bajo presión, pero siempre teniendo la certeza de que Dios tiene cuidado. Y entonces dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. E hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces, paciencia es importante. Paciencia
es una expectativa de que algo va a suceder, pero tengan en mente esto: lo mejor está por suceder para nosotros los cristianos. Lo mejor está por suceder. En esta misma dirección, el Salmo 37 te da un mensaje de 7 acciones de espera, 7 momentos de expectativa. En el verso 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Cuán importante es que dejemos que Dios obre y actúe y nosotros no caigamos en la impaciencia. Aquel que se volteó hacia Dios y dijo: Dios, dame paciencia y dámela ahora. Bueno, lo que estaba pidiendo, más que una paciencia inmediata, estaba pidiendo tratos personales de Dios que van a durar un tiempo razonablemente largo, en los cuales Dios va a estar tratando en la vida de él y va a estar poniendo en su corazón aquello que Dios sabe que le hace bien, y pasado el tiempo específico del plan de Dios va a salir reluciente, va a salir relumbrante. Gloria sea al Señor. Job, en el libro de Job, el relato, todo el relato completo, tú lo puedes leer en una sentada de 2 horas. Y te sientas y lo lees durante 2 horas, tal vez 2 horas y media, y acabas el relato, y sin embargo vas a tener la idea de que han pasado tal vez muchas semanas y hasta meses entre el momento en el cual Job recibe el primer ataque del enemigo y el momento final en el cual Job le dice a Dios: oye, enséñame tú ahora, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido entre el versículo en el que se anuncia: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, hasta el momento en que se dice: y murió pues Job viejo y lleno de días, con nietos, vio sus hijos hasta la 4ª generación, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Eso fue glorioso, pero no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero todo ese tiempo del discurso de Job frente a sus amigos es un tiempo en el que él está sufriendo en su cuerpo de una manera física una sarna maligna que está carcomiendo su piel desde la mollera hasta las plantas del pie, y todo eso es un tiempo de crisis para Job. Sin embargo, él va a decir al final: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces el punto aquí es paciencia, paciencia santificada, una paciencia en la que Dios está interviniendo para transformar tu alma en la semejanza de Cristo. Hace años, yo empezaba a caminar en Cristo hace 35 años. Empezaba yo a caminar en el Señor, poco antes tal vez, pero 35 años promedio. Y entonces en mi corazón existía la presunción: qué paciente soy, yo soy un hombre muy paciente. A lo largo de estos 35 años me he dado cuenta que no es cierto. Me he dado cuenta que hay muchas debilidades en mi alma que Dios está tratando con mi vida. Y entonces 7 principios de espera en el Salmo 37, el verso 1, no te impacientes. En el verso 3, espera ante Jehová, espera delante de Jehová. Dice: y haz bien. Espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. 2. Número 3, en el verso 5, encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará. Y aquí tienen los 3 fundamentos de fe, esperanza y amor. Dice: encomienda a Jehová tu camino. Es un acto de fe, y espera en él, y esa es esperanza, y él hará. Todo lo que él hace, lo hace por amor. Pero aquí dice que encomendemos al Señor nuestro camino. Aquí está el tercer tiempo de espera. El 4º tiempo de espera está en el verso 7. Calla delante de Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino. Calla delante de Jehová y espera en él. Y aquí ya llevamos 4, ¿verdad? El 1, el 3, el 5 y el 7. Llevamos 4 momentos en los que se habla de saber esperar. En el verso 9 está el número 5. Los malignos serán talados,
Pero los que esperan en Jehová, los que esperan ante Jehová, ellos heredarán la tierra. Es una espera consciente de Dios. Cuando tú estás alejado de la conciencia de Dios, no porque Dios esté lejos, cuando tu conciencia está alejada de Dios, cuando tú solamente tienes frente a ti los problemas, pero no estás consciente de que Dios está ahí, entonces sí va a haber un tormento en tu alma continuo. Pero cuando tú ves la necesidad y simultáneamente ves al Señor y puedes esperar delante del Señor en plena certidumbre de fe, en confianza, vas a salir de la crisis. Ya llevamos 5 con el verso 9. Y luego aparece una más ahí en el verso gloria al Señor. 24, 25, a ver. Se los voy a dejar de tarea. El verso 34. La sexta ocasión. Espera delante de Jehová y guarda su camino, y él te ensalzará para heredar la tierra. Espera delante de Jehová. Y finalmente, en los versos 39 y 40, la séptima ocasión en que el Señor nos amonesta a esperar. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Jehová es la fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová es nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. Y dice algo más, verso 40, y Jehová los ayudará y los librará y libertará a los de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. ¿Quiénes esperaron en Jehová? Los justos. Tú y yo somos justos por la gracia de Dios. Entonces podemos decir, como el salmista dice en otro salmo, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Jehová. Y esa es otra fuente de bendición para el desánimo, el gozo, la alegría. Esperemos ahorita puntualizarlo, pero estamos ahora de la espera. El primero es llenarte de la palabra de Dios. El segundo es saber esperar en el Señor, plenamente confiado, en plena certidumbre de fe que el Señor va a hacer. Ahora regresa al Salmo 40 porque dice, pacientemente esperé, ¿a quién? A Jehová. Esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y me oyó. Entonces, es nuestra relación con Dios. El desánimo se va en la medida que tú tienes una correcta comunión con Dios. Miren, hace más de 30 años, yo escuché esto, no directamente, sino el testimonio que se decía de una hermana en Cristo. Y esa hermana en Cristo ya de edad, una mujer ya de edad, anciana, decía, yo tengo un novio que se llama Jesucristo, y yo hablo con él y platico con él y todo eso. Y al principio eso me parecía una locura, pero no es una locura. He visto hermanas en Cristo de edad que dicen, cuán hermoso es hablar con Dios. Yo le digo, papi Dios, quiero un vestido rojo, y Dios le provee un vestido rojo. Papi Dios, yo quiero esto, y Dios le da. Es decir, hay una comunión. No me estoy refiriendo a los bienes que vienen de parte de Dios, no me estoy refiriendo a los bienes que Dios te da, me estoy refiriendo al hecho de la confianza en la que tú puedes estar plenamente convencido que Dios te escucha y que Él, a pesar de estar en el tercer cielo, también está ahí a tu lado, junto a ti. Gloria sea al Señor. Porque la conciencia de Dios, cuando nosotros estamos conscientes de Dios, nosotros somos libres del desánimo. El desánimo se va, el desánimo no puede estar en un corazón que tiene a Cristo. La tristeza se va. Aleluya. Bendito sea el Señor. También en la semana pasada hablábamos, además de lo que es la palabra de Dios y además de lo que es una vida de fe, mencioné. Y la vida de fe está combinada con la vida de esperanza. Fe y esperanza van de la mano. En fe y en paciencia, se heredan las promesas. Hebreos capítulo 6.
Verso 12. Que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios tiene promesas para ti, promesas de tiempo presente, de tiempo futuro, de tiempo eterno, promesas espirituales, promesas para tu alma, promesas para tu cuerpo. Dios tiene promesas de todo tipo, pero por la fe y por la paciencia, esos dos aspectos van a llevarnos a heredar, no a deprimirnos, sino a heredar promesas. Muy bien, hay una arenga, fue el texto base de hace 2 semanas para iniciar esta enseñanza. Y esta arenga me gusta mucho, es una palabra de ánimo de parte de Dios, ahí en Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Pero aquí está la clave para no tener temor, que Jehová tu Dios es el que va contigo. Jehová tu Dios no te dejará ni te desamparará. Debo decirles un detalle importante, hermanos. Cuando yo caminaba en el mundo, y eso me avergüenza, por eso no voy a dar detalles del mundo. Cuando yo caminaba en el mundo, muchas veces, escuchen bien, muchas veces vi la mano de Dios intervenir para que yo no sufriera un accidente, para que yo no sufriera una agresión, caminando en el mundo. Obviamente le doy gracias a Dios porque mis padres oraban por mí, mi madre siempre estaba intercediendo por mí. Y entonces las oraciones de los padres bendicen a los hijos, pero la mano de Dios siempre interviniendo para que yo no sufriera un accidente, una agresión. Bueno, eso hizo Dios cuando yo estaba lejos. ¿Por qué habría de abandonarme ahora que yo he sido justificado por la sangre de Cristo? ¿Por qué habría de abandonarme el Señor si ahora en mi corazón está el anhelo de seguirle, de caminar con Él? No hay motivo. Entonces, si no hay motivo en tu relación con Dios para que Él te abandone, tampoco hay motivo para que el desánimo entre al corazón. Gloria al Señor. Y te dije, la palabra entusiasmo tiene como raíz enteos. Del griego enteos. Enteos lo podemos traducir en relación de nosotros con Dios, ser llenos de Dios. Cuando nosotros somos llenos de Dios, no hay lugar al desánimo en el corazón. Ya esto lo vimos la semana pasada, vamos a darle otro golpe al clavo para que entre la palabra. En Efesios capítulo 1 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Efesios 1 verso 23, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Esa palabra hinche es una palabra que llena hasta saturar, que va más allá de la capacidad del recipiente, en manera tal que tú y yo como iglesia reunidos somos la plenitud de Cristo. La palabra plenitud es perfección de llenura, pleromatos, perfección de llenura. Somos nosotros como iglesia la perfección de llenura. Pero Dios, además de que establece esto como una gran verdad, viene a decirnos ahora en Efesios capítulo 3, en el verso 19, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, otra vez la palabra plenitud, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando somos llenos de Dios, no hay lugar a la tristeza. Cuando somos llenos de Dios, no hay lugar al desánimo, porque Dios te llena. Y Dios al llenarte echa fuera el desánimo. Te lo voy a poner en una perspectiva muy sencilla.
Pongamos un vaso que tiene, a la mitad del vaso tiene Coca-Cola, tiene una bebida ahí gaseosa. Hablemos de qué es Coca-Cola. Entonces tú abres la llave del agua y pones el vaso ahí. Lo que va a hacer el agua es estar llenando el vaso y va a estar sacando la Coca-Cola. Llegará un momento en que el vaso estará saturado de agua y habrá solamente 1 o 2 residuos de la bebida gaseosa, porque al estar llenando en la fuente del agua, al estar llenando continuamente el vaso, aunque el vaso está saturado y sigue brotando y brotando, sigue llenándole y sigue echando fuera la bebida gaseosa que tenía, bueno, llega un momento en que el vaso se satura de agua, pero ya no hay Coca-Cola, ya no hay bebida gaseosa. Eso sucede en nuestras vidas en la medida que Cristo llena nuestro ser de su presencia. Estar saturados de su presencia. Me parece que la semana pasada vimos el pasaje de Juan 1, de su plenitud. Nosotros tomamos gracia sobre gracia. Así que la arenga de Deuteronomio 31:6, esforzaos, cobrad ánimo, no tengáis miedo. Jehová vuestro Dios va con vosotros. Gloria sea al Señor. Abraham, allá en Génesis capítulo 15. En el capítulo 14, lo que hace Abraham es ir y atacar unos reyes confederados, Kedorlaomer y sus reyes confederados, y los dispersa. El anhelo de Abraham era recuperar a su sobrino Lot, pero junto con Lot vienen todas las personas que habían sido cautivas por Kedorlaomer, y también toman el bagaje. Bueno, ahí Abraham ya se hizo de 4 o 5 enemigos, reyes de pueblos. Pero entonces viene ahí en Génesis 14, ahí por los versos 17 al 21, y aparece Vera con B de burro, porque era un burro. Bueno, Vera, el rey de Sodoma, aparece y le dice a Abraham, dame las almas y quédate con el bagaje, con el despojo. Pero también apareció, más que aparecer, hacen acto de cena, Vera por un lado, Melquisedec por el otro lado. Y Melquisedec le ofrece pan y vino a Abraham, y Abraham toma el pan y el vino. Abraham paga los diezmos a Melquisedec, y Abraham recibe las bendiciones de un sacerdote del Dios alto, y un sacerdote que tiene una perspectiva eterna. Y entonces, cuando Abraham recibe la bendición de Melquisedec, más que aparecer, hace su acto de presencia Vera, el rey de Sodoma, y Vera le dice, dame las almas, quédate con el despojo. Y Abraham le hace una afrenta, le hace una grosería a Vera. Le dice, he alzado mi mano al Dios alto, que no tomaré ni siquiera una agujeta, una correa, para que no se diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Por un lado ya tiene de enemigos a Kedorlaomer y sus reyes confederados. Y ante esta grosería que le hace a Vera, ahora tiene de enemigo a Vera y todos los reyes confederados con Vera, el rey de Sodoma, el rey de Zoar, el rey de pueblos. Y lo que le dice Dios a Abraham en Génesis 15:1 es gloriosísimo. Y es una palabra que debieras apuntar en las tablas de tu corazón y hacerla tuya. El Señor le dice, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Anda delante de mí y sé perfecto. Esa expresión va precedida de una afirmación. No temas, Abraham. No temas a Kedorlaomer y sus reyes confederados. No temas a Vera y sus reyes confederados. Yo soy tu escudo. Y cuando Dios es nuestro escudo, ¿quién puede contra nosotros? El problema es que perdemos conciencia de Dios. El problema es que estamos viendo las llamas. El problema es que estamos viendo los proyectiles. Estamos viendo la violencia. Estamos viendo todo lo que gira en torno a nuestras vidas y dejamos de ver al Señor que está a nuestro lado. Ese es el gran problema.
Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y en el caso de Jacob, cuando Simeón y Leví toman venganza de Dina y van y matan a todos los varones de Ahimelech en Gerar, cuando sucede esto, Jacob le dice a sus hijos, me han hecho abominable a los pueblos, vendrán todos los pueblos parientes de esta nación y me van a desaparecer, me van a matar a mí y a todos ustedes. Pero entonces Dios le dice una palabra, y esto es una palabra también para ti y para mí, en momentos de crisis. Dios le dice a Jacob, sube a Betel. Betel es casa de Dios. Y a mí me gusta mucho el nombre, el primer nombre era Luz, Y Jacob le pone el nombre de Betel, casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Cuando tiene aquel encuentro en Génesis, por ahí del capítulo 28, no recuerdo ahorita el capítulo bien, pero ahí se da ese encuentro y dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí le cambia el nombre. En lugar de Luz es Betel. Pero cuando han pasado más de 20 años, Jacob allá con su suegro Labán, y ya tiene 2 esposas, 2 concubinas, y tiene 12 hijos y una hija, y entonces él viene camino de regreso, ya Dios le ha dicho, regrésate. Aquel lugar que se llamaba Betel cambia de nombre, el Betel. Se llamaba casa de Dios y ahora se llama el Dios de la casa de Dios. Dios le dice a Abraham, sube a Betel, ve a la casa de Dios. ¿Qué es lo que debes hacer cuando viene la depresión? ¿Qué es lo que debes hacer cuando viene el desánimo? ¿Qué es lo que debes hacer cuando viene esa actitud opresiva que tú sientes tan horrible? Ven a la casa de Dios. Que oren por ti. Tú eres casa de Dios. Tú eres templo de Dios. Métete dentro y di, Señor, aquí estoy, buscando tu cobijo. Cuando Jacob sube a Betel con toda la familia, dice la Escritura, entonces tronó Jehová en los cielos y ninguno de los pueblos le siguió porque fueron atemorizados. Jehová va delante de ti como poderoso gigante. Cuánta conciencia nos hace falta de tener idea quién es nuestro Dios. ¿Cuál es la dimensión de nuestro Dios? El problema de Israel es que horizontó a Dios, mas ellos le pusieron límite al Santo de Israel, dice el salmista. No le pongas límite a Dios, no le pongas límite al Señor. Él es un gigante de gigantes. Por eso cuando David va a enfrentar a Goliat, David no midió las dimensiones de Goliat. David dijo, este es un enano delante de mi Dios. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Eso lo puedes decir tú también. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Cristo está a mi diestra, no seré conmovido. Es mejor que tener guaruras. Es mejor que tener al ejército, a la patrulla ahí a tu lado. Cristo, el Padre, Cristo, el Hijo a tu lado. El Padre delante de ti caminando. Cristo a tu lado. Eso es hermoso. Conciencia de Dios. Conciencia de Dios. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero ahí está diciendo, no importa si es un valle de sombra de muerte. No importa que los árboles se vean tenebrosos en medio de la noche. No tengo temor porque el Señor va conmigo. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En el Salmo 23, Jehová es mi pastor. En Isaías, el Espíritu de Jehová nos pastoreó, el Espíritu de Jehová nos pastorea, el Espíritu Santo.
En Juan capítulo 10, Cristo dice, yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor, Él es el pastor y obispo, Él es varias cualidades de pastor para cuidarnos y cuidarnos bien. Entonces, Salmo 23, 4, en Proverbios 15, 13, vamos a ver qué dice Proverbios 15, 13, estamos viendo cómo cuidarnos de la depresión, cómo cuidarnos del desaliento, cómo cuidarnos del desánimo. Proverbios capítulo 15, verso 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor de corazón el espíritu se abate. Y aquí tienes una respuesta contra el desánimo. Alegría, gozo glorioso, gozo del Señor. Y aquí vamos a Filipenses capítulo 4, en el verso 1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En el verso 4, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Otra vez os digo que os gocéis. Filipenses 3:1. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. Entonces, el gozo es importante para que nosotros podamos vencer el desánimo, el desaliento. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. ¿Qué es lo que va a hacer el gozo? El gozo va a echar fuera la tristeza. El gozo va a hacer estragos sobre la tristeza. ¿Sabes? Una de las cosas que debes aprender, la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Makarios en griego. Bienaventurado denota un estado de alegría superlativo. Ser bienaventurado denota un estado de gozo superlativo, de alegría que va más allá de las circunstancias. Un gozo, una alegría que están por encima de todo tipo de circunstancias. La alegoría que nos da el águila, cuando el águila ve venir la tormenta, el águila extiende sus alas y se remonta sobre las alturas y rebasa las nubes. Y arriba de las nubes el sol de justicia y el viento del Espíritu Santo te hacen libre. Allá en las alturas, por encima de las nubes, puedes ver el sol. El águila tiene naturalmente un tipo de retina que no se quema con los rayos del sol. El águila puede ver el sol. Los hijos de Dios podemos ver el sol de justicia y no morir y no quedar ciegos. Y cuando extiende sus alas el águila, y dentro de sus alas, y en sus alas hay unas formaciones de bolsas, y entonces al extender sus alas, al encontrar una corriente de aire, al extender sus alas, aquellas bolsas se llenan del viento, el viento viene con fuerza, así que al llenarse con el viento, lo que hace el viento es empujar a la águila con una velocidad mayor a la que puede ella hacer con sus alas mismas. Bueno, cuando nosotros estamos conscientes de Dios, no podemos estar conscientes de las circunstancias. El águila ya no ve todo el daño que está haciendo la lluvia bajo las nubes. El águila no ve ya las corrientes de aguas, los ríos que van y arrasan contra lo que se encuentran, porque está en lo que Pablo llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando tú dejas que el espíritu de vida en Cristo Jesús aplique a ti,
Tú estás en alas de águila por encima de las circunstancias. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Esto es lo glorioso del orden de Dios. Esto es lo glorioso de la palabra viviente. Precisamente allá en Juan capítulo 6. Regresando un poco a lo que es la palabra, pero también el Espíritu. Dice ahí en Juan capítulo 6, el verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No son muerte, son vida. Entonces ya tenemos un conjunto de elementos que nos permiten a nosotros caminar en una actitud vencedora sobre la depresión, sobre el desánimo, sobre el desaliento. Y es precisamente ser llenos de la palabra de Dios, esperar pacientemente ante las adversidades, pero plenamente convencidos, un acto de fe, plenamente convencidos de que Dios tiene control de todo. El Salmo 103 va a decirlo de esta manera: Jehová asentó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos los reinos. En manera tal que el reino de Dios domina sobre las circunstancias que te afligen, sobre las circunstancias que te quieren hacer daño, que quieren hacer estragos en tu vida. Eso es lo glorioso de estar conscientes de Dios y no de las circunstancias. Les conté el testimonio de aquel varón, el hermano Josué Pérez Pardo, un evangelista originario de Chiapas, que allá en una calle de Haití, en los momentos posteriores al terremoto que devastó esa nación, él va caminando en la calle y vienen con él varios ministros y varios hermanos que están haciendo labor evangelística, y entonces el contingente se queda parado cuando ven venir en el sentido contrario, a la distancia, un hombre corpulento, alto, con un machete blandiéndolo en el aire. Y hermano Josué Pérez Pardo no se había dado cuenta que el contingente se había detenido, y él sigue caminando, y cuando se da cuenta voltea y dice: ¿Qué les pasa? Él estaba confiado en la gracia divina. ¿Qué les pasa? El Señor es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuán importante es tener esa convicción cuando estás enfrentando precisamente un enemigo de esta naturaleza. Es trascendental que estemos conscientes de quién es nuestro Dios, qué es nuestro Dios, qué hace nuestro Dios. En Proverbios 17:22, Proverbios capítulo 17, verso 22. Dice ahí: el corazón alegre produce buena disposición, pero el espíritu triste seca los huesos. La tristeza, la depresión, el desánimo, el desaliento seca los huesos. Pero el corazón alegre es buen remedio del dolor. Por eso, regresando a los bienaventurados, hay más de 80 bienaventuranzas en toda la Escritura, y Dios quiere que las apliquemos a nuestra vida. Ser bienaventurado es un estado de ánimo superlativo, de gozo, de alegría que rebasa las circunstancias. Entonces, cuando tú estás alegre, tú rompes la depresión. En tu alegría, en tu gozo, tú rompes la depresión. Y hay muchas razones para estar bienaventurados. Hay muchas razones para ser bienaventurados. Nada más te voy a decir una o dos ahí en el Salmo 32. Salmo 32, versos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Dios ya te perdonó. Y si Dios ya te perdonó, es un motivo de gozo y de alegría. Gloria sea al Señor. El verso 2. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad, y en cuyo espíritu no hay superchería. Somos bienaventurados porque Dios ya no nos dice: tú eres un pecador. Ahora el Señor nos dice: tú eres justo por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Eres justo. Bendito sea Cristo. Entonces hay motivos de gozo y de alegría continuos, permanentes. Hay motivos de fiesta continuos y permanentes. Es verdad que a veces el dolor aqueja el cuerpo, pero la alegría hermosea el rostro.
cuán importante es mantener un estado de ánimo de alegría en el Señor, gozo en el Señor. En Eclesiastés 9:7. Aleluya. Eclesiastés capítulo 9, verso 7. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, gozo y corazón alegre, porque tus obras ya son agradables a Dios. Tus obras van a ser agradables a Dios en la medida que las camines como Dios te las enseña. Y debemos tener un corazón alegre. El corazón alegre es buen remedio del dolor. El espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es buen remedio del dolor. Gloria sea al Señor. Así que esto es lo que está recomendando el Señor. Llénate de la palabra de Dios. Lee en voz alta la palabra de Dios en momentos de angustia. También lo que debes hacer es meterte a una búsqueda del rostro del Señor. Aleluya. Y el gozo, la alegría, esa alegría superlativa, esa alegría sobrenatural que solamente Dios te puede dar. Gloria sea al Señor. Bendito sea Cristo. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 22, verso 13, vamos a ver qué dice. Primero de Crónicas 22, 13. Entonces serás prosperado. ¿Cuándo? Si cuidares, de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. El Señor va al lado nuestro. Cuando Israel salió de Egipto, antes de que Israel saliera de Egipto, Dios personalmente peleó contra los dioses de Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, Dios personalmente va guiando al pueblo. Cuando Israel cruza el Mar Rojo en seco, Dios pelea por Israel contra el ejército de Egipto. Y si eso hizo Dios con Israel, ¿qué no hará Dios con su iglesia? Tú y yo formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Por tanto, Dios va delante de nosotros como poderoso gigante peleando las batallas nuestras. Hermanos, las batallas no se pueden ganar en nuestra capacidad, solamente en la gracia del Señor. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Sin Cristo no puedo nada. Sin Cristo nada puedo. Nada. Pero en Cristo todo lo puedo. Puedo vencer la tentación, puedo vencer la adversidad, puedo vencer el desaliento, puedo vencer el desánimo, puedo vencer la depresión en Cristo, con Cristo, esperando a Jehová, como dice el Salmo 40, y como dice Isaías, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gloria al Señor. En Romanos capítulo 8, verso 37, Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. No podemos vencer en nuestra capacidad. Podemos vencer por medio de Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por medio de aquel que se entregó por nosotros. Cristo, solamente por medio de Cristo podemos. Sin Cristo, nada podemos. Bendito sea el Señor. Y un texto más por hoy, diríamos, primer libro de Crónicas 28:9. Aquí un rey que está agonizando habla con un rey que en breve empezará a gobernar toda una gran nación. David, el rey David, ya viejo de 70 años, está despidiéndose de su hijo Salomón y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Cuando tú conoces al Dios de David, conoces la respuesta al desaliento. No más desaliento cuando tú conoces al rey, digo, al Dios de David. Y David le está diciendo: y tú, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario. Tu corazón se ha rendido ante el Señor completamente, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Noten esta exhortación: si tú le buscares, lo hallarás, pero si lo dejares, el desánimo vendrá a tu vida. Versión King James. Gloria sea al Señor. Si tú le buscares, hallarás al Señor, pero si tú le dejares, desánimo, desaliento, depresión, enfermedades de esto, enfermedades de lo otro, opresiones de aquí, opresiones de allá, van a venir porque no estás consciente de Dios, porque estás en tu conciencia, estás aparentemente lejos del Señor. El Señor está ahí a tu lado, pero tú has dejado de estar consciente del Señor. Cuando Salomón levantó los altos para sus mujeres, cuando Salomón levantó altares para Baal, para Asera, para Astarot, bla, 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 Dios estaba ahí. Y Salomón pensaba: bueno, Dios está hasta el tercer cielo, a millones y millones de distancia, de años luz. No, el Señor estaba ahí a un lado. Cuando Eva es tentada, el Señor estaba ahí a un lado. Eva pensaba: bueno, Dios a veces viene a pasearse con nosotros al huerto, hoy no ha venido. Estaba ahí el Señor. Así que en los momentos críticos de tu salud, clama a Dios y Él te responderá. Así dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Vamos a hacer una pausa por hoy y vamos a, dependiendo de lo que la gracia nos diga, el Señor nos diga, tal vez continuemos con este estudio, tal vez demos pauta a un estudio diferente. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.